Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Gracias por estar en esta grabación de Sorprendente Films. Mi nombre es Hugo Godoy. En este momento, en esta oportunidad, nuevamente conversando con quienes saben del tema dentro del ejército, dentro de la institución, que es la más influyente, la más poderosa, la más amplia del Estado ecuatoriano. De hecho, tiene más personal esta institución del Estado, de lo público, financiada por dinero de todas y de todos. El ejército no es privado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es totalmente financiado por ti y por mí, en el caso del Ecuador, como en cualquier otro país. Y su personal no sufre los recortes que sufre actualmente, por decir algo, la salud, la educación, entre otras organizaciones e instituciones. Pero el ejército del Ecuador sigue siendo una institución arcaica, una institución que tiene pensamientos y acciones de hace 2, 3, 4 siglos atrás. Y eso pues conlleva a que se repitan acciones como la que en estos últimos días hemos sufrido en el Ecuador, como la desaparición de varios menores de edad. El caso más emblemático, uno de los más reconocibles, el caso de los 4 niños que fueron torturados, vejados y asesinados en las exteriores o internamente de la base aérea, de la Fuerza Aérea del Ecuador en Taura, cerca a las afueras de Guayaquil. Taura, un nombre o un cuartel de la Fuerza Aérea penosamente nuevamente nombrado en la historia del Ecuador, ya que allí también han ocurrido acontecimientos funestos, desagradables, y que sí, de alguna manera u otra han afectado la salud social de este país que es el Ecuador. En este momento tenemos la oportunidad de conversar con un ex agente de inteligencia militar, a quien por seguridad le vamos a llamar Juan, y él nos va a contar un poquito sobre cómo es esto, cómo es la cultura interna del ejército. Y Juan, si es que también el ejército del Ecuador tiene que ver o se parece al ejército de Colombia. Y te pregunto esto porque en Colombia han desaparecido solo el ejército con contubernio de grupos paramilitares de crimen, más de 200.000 personas que las hacían llamar guerrilleros, guerros o como sea, los desaparecieron. En Perú se dio el mismo caso también. Los dos países hermanos, vecinos de Ecuador, han tenido casos de crímenes de lesa humanidad de sus respectivos ejércitos sobre campesinos, gente humilde, gente inocente, gente indefensa, pero ellos al asesinarles, pues cobraban medallas, cobraban honores porque supuestamente estaban venciendo a un enemigo que resultaban ser niñas, niños menores de edad, mujeres indefensas que después de ser violadas las enterraban en una zanja, o también campesinos en general, ancianas, ancianos, que porque no podían correr o definitivamente preferían morir en sus tierras, porque, porque el principal objetivo es desplazarles, los mataban. Querido Juan, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo estás? Un cordial saludo, Hugo, así también un saludo a quienes siguen tu canal y de esa manera puede informarse, enterarse de lo que está pasando y gracias a las redes sociales ahora tenemos un poco más de información, la misma que nos puede hacer entender este gran problema por el cual está atravesando ahora no solamente nuestro país, sino a nivel global. Gracias, Hugo, estoy a tus órdenes y para responderte las preguntas que me hagas. Gracias. ¿Por qué pasan estos acontecimientos? ¿Por qué cuando juntas ejército, grupo armado, profesional, con el pueblo empiezan a matar civiles? Bien, vamos a iniciar poniendo los términos adecuados para el conflicto, el cual el conflicto interno armado que decreta el presidente actual ahí en el país. Desde ahí estamos partiendo mal a que es algo inconstitucional, porque para que se dé un conflicto armado interno se necesita de que haya un conflicto declarado, de que una fuerza paramilitar, como por ejemplo el caso de Colombia, la guerrilla o
las fuerzas de las FARC, son unidades paramilitares declaradas. Entonces, eso justifica para que en el país el Estado pueda declarar un conflicto armado interno. En el caso del Ecuador no existe esa unidad paramilitar declarada. Lo que hay existe un grupo de grupos delincuenciales y muchos de ellos conformados por gente ex militar. En esto hay que poner mucha atención. Las bandas delincuenciales de que mucho presume la prensa en el país, el gobierno, están compuestas por gente ex militar de las tres fuerzas armadas del país, lo que es el ejército, la fuerza aérea, la marina y ex policías. Ya sea que cumplieron su periodo de tiempo y de servicio y se jubilaron, o a su vez fueron separados de las instituciones por algún acto ilícito, por algún delito que hayan cometido. Entonces ahora esa gente se refugia de inmediato en las compañías de seguridad, que son gerenciadas por los mismos generales o coroneles que ya se han retirado se han jubilado, se han retirado de las instituciones. Entonces ahí vemos el gran apogeo de las compañías de seguridad privada. Entonces van y, como ya se conocen, como inclusive han militado juntos, es fácil acceder a trabajar ahí como guardia de seguridad o como supervisores. Y esa gente está ahí, entonces tiene conocimiento de lo que es la formación militar, tiene conocimiento de uso de armas militares, y aparte de eso hay algo muy importante que es la disciplina, el lavado de cerebro al cual han sido sometidos durante el periodo de entrenamiento. Entonces para ellos simplemente es un cambio de uniforme, porque inclusive los términos seguirán siendo iguales. Ellos serán guardias de seguridad de una empresa de seguridad privada, pero para ellos el dueño de la empresa seguirá siendo mi general, mi coronel, mi capitán, y seguirá sujeto a la misma orden como si estuviera en servicio activo. Si ese coronel le dice, mira, reúne a 4 o 10 de esas personas, dice, vamos a hacer a cumplir una misión. Ellos se van sin cuestionar. ¿Y esa misión cuál es? Asesinar a una persona civil, un acto de sicariato o meterse a un banco y asaltar un banco. Entonces tenemos ese grave problema que eso no se dice, la prensa no dice, falla. Pero esas bandas delincuenciales, si se haría un informe en condiciones, se establecería que siempre están compuestas por exmilitares. Y vemos lo que son las Fuerzas Armadas. Ellos glorifican su heroísmo. ¿Pero qué hacen? Lo único que hacen es hablar más de ellos mismos, desconociendo que el mandante soberano de ellos es el pueblo, desconociendo que es el pueblo quien les paga sus altos salarios, quien les paga sus jubilaciones, quienes les paga su salud. Entonces, ellos se deben al mandante, al pueblo. Eso es el grave problema, el grave desconocimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque en sus cursos de formación jamás le van a dar a saber eso. Y desde el momento en que un elemento ingresa a la formación militar o policial, por alguna razón, un tipo de formación arcaica, totalmente desfasada con la actualidad, en dicha formación no se les ocurrió mejor manera que buscar un enemigo externo. Entonces, desde el momento que empiezan, desde el momento que están vistiendo el uniforme militar y las botas, le están entregando su dotación, metiéndoles en la cabeza que ellos ya son especiales, que ellos eligieron ser militares o policías y son diferentes, porque los que están afuera son gente civil, son gente inepta, son gente inútil, que no sirven absolutamente para nada. Entonces, eso le van
trabajando siempre durante el curso de formación, que son aproximadamente 3 meses a 6 meses, depende. Y los militares, los soldados, los policías van asumiendo eso. A eso se debe que poco a poco van adquiriendo ese poder, esa prepotencia, y le van viendo a la población civil, desconociendo a esta pobre gente que inclusive son su misma familia, sus mismos padres, sus mismos hermanos, pero él ya pasa a ser oficial, él ya pasa a ser especial, él ya pasa a ser el elegido. Y eso le faculta a él, para en cuanto tenga una pequeña oportunidad, salir a una protesta o algún conflicto que sea asignado, y si es que hay la oportunidad de matar, de agredir a esa población civil, lo va a hacer con orgullo, lo va a hacer con el afán de cumplir esa misión, de cumplir la meta para la cual ha sido formado y ha sido entrenado. Juan, una pregunta. ¿Cómo se seleccionan los altos cargos del ejército? ¿Cómo se asciende? ¿Hay corrupción dentro de un sistema? Porque eso no es democrático, ¿no? ¿Cómo se llega a ser coronel, capitán, general, almirante? Todo es un proceso selectivo. Hay casos de que sí realmente hay oficiales que sí se merecen estar, haber escalado para llegar a una posición. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando ya a nivel de oficiales, cuando ya llegan a un cargo de coronel, a un grado de coronel, desde ahí tienen que andar por la sombrita, tienen que andar muy bonito, especialmente conjugando, alineándose con la cuestión política. ¿Sí? Si es que un candidato, un ejemplo, un candidato en su campaña para presidente, ese coronel está asignado en una provincia X, y ese presidente, ese candidato, va a esa provincia X a hacer su campaña. Entonces ya el coronel tiene que portarse bien, facilitarle los medios a ese político que tiene la posibilidad de llegar a ser presidente, ¿no? Facilitándole los medios como para que la protección un poco disimulada, militar, policial, de tal forma que no tenga ningún inconveniente en su traslado, en su campaña. Un ejemplo de eso fue Fernando Villavicencio. En los audios en los chats de en lo que estaba registrado en su celular, podemos leer que le daban favores militares y policías de seguridad y de logística y etcétera, y que en un momento determinado esos mismos oficiales le decían, no se olvidará, hablará de mí para el ascenso, no sé, ayúdeme con su influencia para que pues estas cortes que seleccionan para que asciendan puedan hacerle pasar, ¿no? Como favor con favor se paga. Exactamente es así. Entonces ya una vez que suben de coronel, pasan ya para calificarse para generales, ahí viene esa influencia. Ahí viene, no, el político dice, no, este coronel me colaboró y eso, pues, muy bien, calificado. Entonces ya ahí viene ya un tamiz de que los que realmente se merecen, porque han tenido una buena actividad, se han desempeñado legalmente en su función durante la vida militar, durante ese tiempo, se topa con la desagradable sorpresa de que no califican para el siguiente grado, que sería de general. Entonces, desde ahí hay el asunto. Entonces, desde ahí estamos viendo de que llegan a la cima, no generalmente los adecuados. Y ahí teníamos el caso de muchos generales, por ejemplo, el general Moncayo. Moncayo fue un militar mediocre, él tiene unos antecedentes personales bastante oscuros, especialmente lo que es corrupción. De tal es así que en un conflicto, no en el último conflicto, sino en el anterior conflicto, él estuvo gerenciando ahí toda la donación que la empresa privada hacía colaborando con las Fuerzas Armadas. Pues esta gente, la cúpula militar, la cúpula de Fuerzas Armadas, se encargaban de desaparecer
grandes ayudas que la población civil en todo el Ecuador les hacían llegar para las Fuerzas Armadas. Entonces, Moncayo estaba ahí metido en esa colada que se beneficiaban de la donación de lo que aportaba la población civil colaborando con las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, llegó a ser general y por último, pues inclusive, hasta creo que se dedicó a la política. Sí, hay muchísimos ejemplos. Sí. Por ejemplo, el caso de Vargas Pasos. Otro caso. Teníamos Vargas Pasos, había tenido antecedentes disciplinarios desde cuando teniente. Y él realmente no calificaba. Era un tipo muy conflictivo. Y no calificaba para ser general y más aún para llegar para el cargo que ocupó. Se debe de que cuando ya Febres Cordero está en campaña, él fue uno de ellos que le colaboraba con personal y medios de la Fuerza Aérea para facilitarle la campaña política al candidato Febres Cordero. Eso motivó que cuando Febres Cordero llega a la presidencia, Vargas, para asegurarse un poco más, le coge de compadre a Febres Cordero. Ellos fueron compadres. El hijo que fue el ahijado de Febres Cordero tiene de nombre Espartaco. ¿Ya? Entonces, al ser el compadre, pues, nomás lo que tuvo que hacer es pedirle a su compadre, el presidente, para que le permita llegar al cargo. Y así fue. Entonces eso causó también muchísimo desacuerdo en la cúpula de las Fuerzas Armadas, pero como es el presidente quien daba esa orden, pues se tuvo que ejecutar. De acuerdo. Hablemos de Delgado. Tres casos, un caso más, el de Delgado, el general Delgado. ¿Quién es Delgado? Este general Marcelo Delgado, él llega como jefe de la Casa Militar en el tiempo en el gobierno de Félix Cordero. Y ya está el último tiempo que le quedaba ya como para jubilarse, él se desempeña en esa función. Entonces él aprovecha esa oportunidad para tener mucho más contacto con la Embajada de los Estados Unidos y le presenta el plan de que él, una vez que se retire, quiere formar su empresa de seguridad, lo que le venía muy bien a la Embajada de los Estados Unidos. Y le dan los medios, le dan el asesoramiento para que él forme su empresa de seguridad y se convierta como en una célula de acción para en caso de que se necesite alguna operación especial. O sea, paramilitar. Paramilitar. Delgado lo que hace es empieza a reclutar a los mejores miembros de fuerzas especiales, porque General Delgado militó en las fuerzas especiales. Él fue comandante de la brigada de la brigada de paracaidistas ahí en la Tacunga. Entonces se le hizo muy fácil y empezó a reclutar a gente que ya estaba jubilada o había sido apartada de la institución, pero que tenga formación un poco más especial, un poco más técnica. Y entonces les pagaba buenos sueldos, empezó pagándoles buenos sueldos, el doble y más de lo que le pagaba el ejército, las Fuerzas Armadas. Muchos entonces militares eso motivó de que muchísima gente... Eso. Sí, muchísimos. Claro, si estabas ganando una cantidad y acá te pagaban el doble o 3 veces más de acuerdo a la función, entonces la gente pasaba la voz, como dicen ahí, empezaron a irse en cadena. Y fueron a parar ahí oficiales, capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos, cabos, que tenían formación. Esa empresa en ese tiempo se llamaba LAR Security. Ya. Sí, funciona LAR Courier, ahora es muchas cosas, LAR Courier, LARCOM, el grupo LAR, LAAR.
Pienso que existirá y que se ampliaría porque es un gran aliado de la Embajada de los Estados Unidos. Inclusive este general percibía un sueldo de la Embajada de los Estados Unidos mientras se desempeñaba en la presidencia, eh, como jefe de la Casa Militar, como jefe de la Casa Presidencial, y, y ahí los Estados Unidos le tenían a ellos en caso de necesitar para alguna operación especial. Que eso es generalmente donde actúan ellos, es cuando hay alguna protesta en contra de los gobiernos. Entonces esta gente está lista, es gente preparada, gente que tiene los medios, tienen el equipo. Y son gente que son conocidos a nivel de policial, a nivel militar. Si es que se necesita hacer una operación de falsa bandera Eso en sí, alguna señor. manifestación, en alguna situación, vas a ver que hay gente que se colocan como francotiradores o se ingresan entre la multitud y causan ya sea disparos, matan a alguien o lanzan una granada, ya sea de humo o una granada de combate militar, y hacen ese tipo de sabotajes. Entonces eso hay que tener claro, que quienes están ahí dirigiendo esas bandas armadas, esas bandas delincuenciales, son gente ex militar y gente ex policial. Tendremos la oportunidad de que esta información, lo que estamos hablando, llegue a mucha gente ex militar, ex policial. Ellos saben lo que hay. Ellos saben que esas bandas delincuenciales están compuestas por muchísimos miembros de ex militares y ex policiales. Y esa es la razón por la cual tienen tanto entrenamiento y conocimiento de armas. Por supuesto, es que es bastante infantil pensar de que un delincuente, que apenas el delincuente común, está preparado para fumarse un cigarrillo de marihuana y para arranchar un teléfono o ponerle una navaja o un cuchillo a alguien y arrancharle la cartera o el bolso. Entonces es infantil pensar que gente pueda activar un vehículo explosivo o que pueda desde una moto disparar a una persona para matarlo. Eso es algo infantil. Tanto el que está conduciendo la moto es un ex agente preparado, entrenado para eso. Y el que está disparando mucho más. Y no Y ellos saben necesariamente, por dónde escapar, saben por dónde huir. Y no solamente exconscriptos, sino realmente gente de oficialidad. No. El ex conscripto pasa un año y se pasa un año simplemente cortando la hierba del jardín, ayudando en la cocina, ayudando en la panadería, haciendo limpieza. Entonces apenas tiene una formación básica, cogerá un arma, un fusil, y apenas a lo mejor, si es que tuvo la suerte, haría unos 5 disparos, porque los medios no lo permiten. De ahí simplemente le tienen a la madre, que le dicen le entregan el fusil y le dicen esto es tu madre y lo cuidas. Entonces el chico se limita durante el tiempo que dura su servicio militar, se dedica simplemente a mirar y a cuidarlo y nada más, de no a usarlo. Entonces sí, y también, esto es importante, a nivel ya de un soldado profesional, no todos. Hay, por ejemplo, el soldado común, el soldado raso, igual, casi será igual que el conscripto. Hay grupos, especialmente ya en Ecuador, en las fuerzas especiales del ejército, hay unos grupos que ya son élite. Y también en la policía, hay grupos que ya son élite. Esos sí son ya preparados. Esos sí son gente que ya inclusive muchos de ellos han tenido entrenamiento fuera del país. Entonces esos están y vuelven como instructores y ya difunden ese conocimiento, comparten ese conocimiento con el resto. Y es un entrenamiento bastante técnico, bastante eficaz, bastante profesional, porque son especializados esta gente. Entonces esos
es una amenaza, e inclusive a ese tipo de gente, si es que las Fuerzas Armadas tuvieran un poco más de conciencia social, a esa gente, al momento que se jubilan o se retiran, deberían de ponerles unos parámetros. Deberían de mantenerle un control, un parámetro, un control, porque esa gente es peligrosa. A esa gente le entregas una arma o le entregas un poco de explosivo y sabrá fabricar una bomba. Y si es que le entregas un arma, un fusil, sabrá disparar a distancia a la víctima. Y si le entregas una pistola o un revólver, sabrá disparar desde un vehículo o desde una pistola. Desde un vehículo a una persona. Entonces esa gente es peligrosa, es un arma de alta peligrosidad caminando en las calles. ¿Y qué pasa con estos oficiales o estas personas entrenadas del ejército? Muchos simplemente, la sociedad cree que van a sus casas y se olvidan de todo su instrucción, o como está ocurriendo últimamente en la provincia del Oro, que hay explosiones con explosivo militar como el plástico, ¿no? El C4 creo que se llama, ¿no? Y también el uso de armas de alto calibre, fusibles, perdóname, o les dicen armas largas. Hay un porcentaje muy alto de ex militares que están involucrados en grupos criminales, ¿cree usted, Juan? Mira, Hugo, y para el país. Ahora mismo las Fuerzas Armadas se encuentran en una desbandada total. Antes, hace unos 30 años, 20 años atrás, te prohibían salir uniformado en el momento que tú ya estabas libre. Tenías que irte a tu casa. Las actividades son de 7 de la mañana a 5 de la tarde, cuando ya eres un soldado profesional. A las 5 de la tarde te cambias y te vas a tu casa y vuelves al siguiente día a las 7 de la mañana. Eso era prohibido. Tú no podías salir uniformado. Tenías que vestir civil correctamente para irte a tu casa. Ni siquiera te permitía una camiseta, ni un chándal de deporte del ejército. Tenías que salir vestido de civil. Pero ahora, como te digo, hay una desbandada total. ¿Por qué? Porque vemos empresas de seguridad privada utilizando los logotipos, las etiquetas de unidades militares, de fuerzas especiales. Las insignias son unas, pero generalmente es un logotipo. Por ejemplo, eres el grupo especial número 5 de paracaidistas y haces un banderín, una insignia, un logotipo, y eso lo usas en tu uniforme o si no en el equipo que portas, en la maleta. Y eso es exclusivamente de propiedad militar. Pero sin embargo ahora vemos a las empresas de seguridad privada utilizando sus logotipos así tan frescos, tan simples. Cada quien quiere poner un logotipo más fuerte y más de alto stand para demostrar que su empresa de seguridad privada es de más calidad. Vemos gente, y eso es una locura, vemos gente de ex militares, de fuerzas especiales, dando clases de técnicas de tiro en polígonos particulares. Se han montado polígonos, áreas para disparar, utilizando el material militar. Las siluetas que son parte del ejército, porque son elaboradas por el Instituto Geográfico Militar, son exclusivas y vemos utilizando esas siluetas de tiro, que son unos cartones. Vemos a los instructores que están dirigiendo las técnicas de tiro al personal civil vistiendo los uniformes, los overoles o los monos que son de propiedad de las Fuerzas Armadas. Entonces, no hay un control. Al momento que se dio esto de las empresas de seguridad privada, cada coronel o cada general o cada policía o militar vio ahí el negocio, y a eso se debe la gran
proliferación de ese tipo de empresas ahora mismo en la actualidad. Querido Juan, ¿cree usted cuál sería el limitante para que un cartel de la droga o un grupo criminal contrate a exmilitares de fuerzas especiales para trabajar para ellos? ¿Qué limita a un exoficial o a un exsoldado profesional en trabajar para ellos para el tráfico de drogas, asesinato o amedrantación de miembros de inteligencia o de seguridad de Estado? ¿Qué existe? ¿Qué tiene Ecuador para limitar esas posibilidades? Lamentablemente ni Ecuador ni ningún otro país tiene ningún parámetro, ninguna ley, ningún acuerdo para eso. Vemos en México, vemos en Colombia, vemos en el Perú y siempre vamos a ver exmilitares formando parte de empresas paramilitares. Entonces en esto debería ser inclusive la misma constitución o la asamblea del país debería de tomar cartas en este asunto. Están viendo el nivel de delincuencia, el nivel de peligrosidad que se está viviendo ahora mismo en el país. Y si es que la policía fuera más frontal en sus informes, ahí destacaría que la mayoría de capturados que conforman estas bandas son exmilitares. Pero no lo hacen porque lógicamente los mandos militares no lo permiten. Tienen que alterar y hacerlos pasar simplemente como delincuentes comunes. Pero en el fondo no, esa gente, los policías saben que la mayoría de delincuentes son los militares. Qué fuerte, qué fuerte. Y cuando son exmilitares, ¿hay algún tipo de sanción específica en la ley o algo por el estilo que les haga asustar o amedrentar? No hay nada, ¿no? No hay nada, totalmente es libre. Ellos están cobrando su pensión de jubilación y también se están desempeñando en una empresa de seguridad y están prestos como si fueran activos, ellos están prestos para alguna situación que se presente. Para cerrar este primer bloque, estimado Juan, ¿qué cree usted que fue lo que pasó con los chicos de las Malvinas y con otros 200 más desaparecidos de este año y medio de este gobierno, durante este gobierno de Daniel Noboa, que ha sacado el ejército a las provincias donde aumenta el narcotráfico, el trata de personas, la violencia en general? ¿Qué creo que fue lo que pasó? En el caso de estos niños de las Malvinas, y lamentablemente duele topar ese tema, y para los familiares y quienes conocieron a estos niños es un dolor profundo. Y esto lo estamos haciendo, quienes lo hacemos en redes sociales y gracias al canal de Hugo Godoy, estamos haciendo para que la gente haga un poco más de conciencia, para que la gente sepa que no es como las Fuerzas Armadas nos venden, de que están para proteger al pueblo, y que es falso. Ahora estamos viendo de la manera muy clara que ellos están para proteger al político de turno, al corrupto de turno. Entonces, eso está claro, eso está ahí. En el caso de estos niños duele muchísimo, repito, y a la vez casi es una copia de los hermanos Restrepo. ¿Sí? No olvidemos, o sea, vamos entrando en contexto de esto. Dos casos que son realmente de mucho renombre, que hay muchísimos. Las Fuerzas Armadas han cometido actos ilícitos, crímenes todo el tiempo. Y ahí podrán darse cuenta ustedes, el pueblo podrá darse cuenta de la personalidad, de la personalidad que forma lo que es la institución de las Fuerzas Armadas, que al mismo jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas salga ante la prensa y diga que no, que los capturaron porque los encontraron robando a una señora y etcétera, etcétera. ¿Cuándo cambia su versión? Cuando ya se ve que mintió, porque por ahí apareció ya unos vídeos en los cuales se podía ver que los niños fueron capturados por esta gente, y ahí cambia un poco la versión, y todavía no, como debe ser, con personalidad, con honradez, no. Dice, bueno, sí, pero los niños los capturaron, pero luego los dejaron allá y no sé, a lo mejor es la mafia.
Claro, ¿qué dirá ahora que ya está saliendo más? Que hay pruebas de que realmente esos niños fueron victimados por esos militares. Y lo que pudo haber pasado, esto te digo, Hugo, y les digo a quienes escuchan esta información, por mi experiencia, lo que pudo haber pasado es lo siguiente. Estos 16 elementos de la Fuerza Aérea estaban cumpliendo otra función en esa zona. Ellos no estaban asignados para controlar esa zona, estaban haciendo otra función. De alguna manera, alguien de ellos ve a estos chicos que andaban por la calle. Ellos creen que iban a hacer deporte o venían haciendo deporte, pero bueno, andaban como niños sanos, como niños normales de la calle, porque estás viviendo en un país aparentemente libre, democrático, y tú no tienes que estar cuidándote de nada. Pero de pronto esta gente pasaba por ahí y no faltó el malo o el inteligente de turno y dijo, mira, estos, ¿y qué? Ah, y aparte, como eran morenos, ¿no? Pues mira, a ver, papeles. No, que sí, que por acá. No, a silencio. Siempre tratan de utilizar la voz como un parlante para en base a eso amedrentar a la población. Eso entra en la formación básica. Gritar, la prepotencia. Modular la voz. Justificas tu ineptitud e inclusive tu cobardía, tu mediocridad, levantando la voz. A silencio. Siempre van a escuchar. Cállate, a silencio. Arrodíllate. Tiéndete al suelo. Y la agresión. Entonces pasó de que les interrogaba a los chicos, viendo el más malo, dijo, no, a estos no los llevamos. Y ya empiezan agrediéndole. Les suben al vehículo ya agrediéndoles. Van agrediéndoles en el trayecto a donde les llevaron. Siguen agrediendo, le siguen dando. Entonces yo tengo que pegarle más porque yo soy el más distinguido de la patrulla. Yo tengo que agredirle más y abrirle la cabeza a este para que sepan que yo soy el más malo de la patrulla. Y por ahí no faltó el otro, más audaz, y dijo, pues no, pues yo soy más malo. Y sacó su pistola y trató de hacer un disparo para amedrentar a los chicos. Sin contar de que ni siquiera tiene la técnica, ni la puntería suficiente, ni la seguridad suficiente como para hacer un disparo a donde querían hacerlo. Y a lo mejor le impactaron a uno de los chicos. Entonces debe de haber sido que realmente les hicieron un daño, les lastimaron de una manera fatal Irreversible. irreversible a alguien de los chicos. Entonces que ya no se vieron más en la necesidad de decir, mira, este está acá, este está acá y este está acá y pues aquí se complicó el tema y no, pues mejor los desaparecemos. Entonces ahí tienen que haber salido ya los élites, los que se creen los más, bueno, sabes, dejémoslo acá y luego ya nosotros nos encargamos, vamos por lo que necesitamos. Los medios que ya en su psicopatía dijeron, bueno, vamos por el ácido, vamos por el combustible y los agarramos y ya. O sea, en ese acto no participaron todos. Sí, en la captura, en la agresión y todo eso. Luego tienen que haberles apartado, o sea, al resto, mandarlos ya a la base o eso, y 4 o 5 de ellos, además, también porque para figurar luego que ellos fueron los que hicieron la misión final, ¿no? Entonces, para jactarse de eso, porque así se da, lamentablemente, es tan deficiente, es tan arcaica la formación militar, que esta gente no sabe en dónde está. No saben, ellos salen, hacen aparentemente su patrullaje y eso, pero no saben dónde están. No saben lo que están haciendo. A eso se debe que cometen semejante crimen, y no solamente el caso de los niños de Guayaquil, sino a nivel nacional, en todo el país. Hay pruebas, hay pruebas. A mí están por llegarme unas pruebas de que
un niño, un chico, es perseguido por los militares. Y este muchacho, en su desesperación, huye y se mete por, por el campo y se mete debajo de una máquina retroexcavadora, tratando de esconderse. Pero los militares rastrean, le encuentran y esa máquina retroexcavadora está parqueada cerca de un río. Ese cuerpo le arrojan al río. Así es que así está eso. A mí están por llegarme hay vídeos, porque los compañeros de este chico estaban grabando de la otra orilla del río. Y el río no es tan extenso que se diga. Y así, hay una infinidad de delitos, de crímenes que están cometiendo esta gente. Eso, de alguna manera, hay que parar. De alguna manera, el mando de las Fuerzas Armadas tiene que considerar, tiene que sesionar, considerar este problema. Porque si esto sigue así, lo único que están consiguiendo los mandos superiores de las Fuerzas Armadas es de que el pueblo, que ahora ya tiene acceso a Internet, el pueblo que ahora cada una de las personas tiene acceso a un teléfono, graben y el pueblo se informe. Y lo único que están consiguiendo ellos con su torpeza es una ceguera total de protección a estos gobiernos corruptos, a estos gobiernos criminales. Lo que están haciendo es deteriorando a una institución que de una u otra manera se ha formado su legado. Entonces, si esto, como dicen, si estos mandos actuales de las Fuerzas Armadas no tienen esa capacidad, háganse a un lado. Dejen que sí hay oficiales, que sí hay gente de tropa que es consciente, que es honrada, que pueden sacar adelante sin ningún problema a esa institución. Pero así como siguen, no creo que sean tan ineptos y no se den cuenta que ahora mismo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el gobierno del Ecuador son una burla a nivel mundial. Desde cuando cometieron el grave delito de hacer el asalto a la Embajada de los Estados Unidos, a nivel internacional la gente echaba sus manos a la cabeza y decían, pero ¿cómo estos militares, cómo estos policías fueron capaces de asumir una orden? Y quien dio la orden realmente es una persona mediocre, es una persona ignorante, es una persona que desconoce el derecho internacional. Y eso es una vergüenza mundial, ver esos vídeos, los militares trepándose por los muros de la embajada, uno de ellos cargado al hombro un cohete, un cohete antitanque, luciendo ahí su uniforme. O sea, eso era una vergüenza. Entonces, eso están consiguiendo ahora mismo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo que están consiguiendo es que el país, junto a su gobierno, se esté convirtiendo en una vergüenza mundial. Y pruebas ahí tenemos. Relaciones con México, cero. Relaciones con Venezuela, con Colombia, con Nicaragua, con Cuba, cero. Últimamente, el presidente de la República estuvo por España. El presidente Sánchez de España aparentemente le aceptó una reunión y le dijo que no, luego le dijo que no. Y hay un término bastante delicado que menciona Sánchez diciendo yo no me reúno con presidente tal, refiriéndose a que este señor que está gobernando ahora el país se dedica a algo ilícito. Entonces eso ya es, si adentro ahí en el país se calla, no se sabe, afuera sí. Así está la situación, Hugo. Para terminar este primer programa, este primer bloque de este tema, ejército y corrupción en el Ecuador. ¿El pueblo ecuatoriano está seguro con los militares en las calles? Juan. Definitivamente no. Y esto es un llamado al pueblo ecuatoriano
ahora mismo, gracias a la tecnología, cada quien tiene un teléfono, utilícenle como una arma poderosa, porque tenemos acceso a las fotos, a los vídeos, entonces sin miedo, esa es su herramienta. Entonces no se limiten, porque también no pueden impedirles que ustedes puedan hacer un vídeo o una foto. También, mucho ojo, cuando haya una operación, una captura, un operativo, pregunten qué juez, qué orden de qué órdenes de un juez tienen, ya, que le permita, que le faculte ese operativo. También, mucho ojo, es importante, porque vemos ahora que es algo también totalmente absurdo, porque todos van cubiertos la cara, pero si ellos son parte del orden de seguridad, ¿por qué tienen que cubrirse la cara? ¿Por qué? Entonces, mucha atención, tratarles de reconocer la, la cara, y especialmente el apellido o el nombre que llevan en la parte del uniforme, en la parte del pecho, sobre el bolsillo. Ahí está el apellido. Sí, entonces para que tengan una referencia como ¿por qué? Porque una cosa es que ellos se escudan o se amparan en la institución, pero también a nivel de derecho pueden poner una denuncia como personal, como una persona particular. Juan Sánchez, por agresión. Entonces ahí también el derecho tiene un parámetro que también que les puede ayudar. Pero no se confíen, porque inclusive también se está viendo que muchísimos atracos delincuenciales lo están haciendo con uniformes de las Fuerzas Armadas o de la policía. Volvemos a lo que les he explicado. Hay equipo, hay medios, hay armamento que de las mismas instituciones lo están haciendo uso en las empresas de seguridad privada. Así es que esa es una recomendación para la población. Muchas gracias, Juan, por esta primera presentación sobre este análisis que estamos haciendo de lo que está pasando en el Ecuador con el contexto de los niños desaparecidos, asesinados y por el intento de desaparición forzosa de ellos, de esos los cuatro que se conocen internacionalmente como los 4 de las Malvinas. Te agradezco mucho y gracias. En los próximos días vamos a publicar también la segunda parte sobre este tema. Yo muy agradecido y espero que estas pequeñas memorias que estoy dando a saber sea de beneficio para la población civil que ahora mismo está atravesando por una situación bastante delicada, bastante crónica. Muchísimas gracias, Hugo, y a la orden. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Por favor, suscríbanse a estas cuentas. Síganme en donde puedan. Mi nombre es Hugo Godoy. Este es el canal Sorprendente Films y este programa especial se llama Ejército y Corrupción en el Ecuador. Hasta luego.